Es lindo estando en la casa de uno tener que presentarse. Eso quiere decir que la iglesia está creciendo. Así que Dios les bendiga, hermanos, en eso. Bueno, me presento. Mi nombre es Guillermo Carrasco. Actualmente estamos trabajando junto con mi esposa en Concepción y en Coronel como pastor adjunto, en mi caso, del pastor Diego, que también lo deben conocer. El día de hoy tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios, continuando en su serie de sermones en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Mientras ustedes buscan, primera de Juan, capítulo 5, les traigo los saludos también del consistorio de la iglesia de Concepción, quien también hay algunos parentescos con algunos hermanos de acá, así que también mandan muchos saludos para esta iglesia. Así que muchos cariños. Bueno, la palabra de Dios dice así, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oremos una segunda vez para continuar preparando nuestro corazón. Amado Padre Celestial, prepara nuestro corazón, oh Señor, para recibir tu palabra, para estar atentos a ella, para que las dificultades de la semana no se apoderen de nuestro corazón, Señor, para que la cuenta de luz que hay que pagar el día de mañana, para que las cuentas que tenemos a nuestro alrededor, que quizás el bolsillo no alcanza a cubrir, no hagan mella de la tensión de nuestro corazón, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender tu palabra y colocarla por obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, esta primera carta de Juan, en su capítulo 5, nos habla bastante acerca del amor, como pueden ver. Acerca del amor de los hermanos, acerca del amor de Dios, acerca de los mandamientos. Nos tiene muchas informaciones que entregar. E interesantemente, el pastor Eliud, en la liturgia, como buen pastor que es, leyó muchos versículos de la carta a los Efesios, si se dieron cuenta. Fue el capítulo 1, casi entero que lo leímos. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la carta a los Efesios es precisamente entregada a la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Y Juan, cuando escribe estas cartas, que si bien son cartas generales para toda la cristiandad, ¿saben qué iglesia estaba pastoreando en el momento que escribe estas cartas? La iglesia de Éfeso. Entonces, imagínense que yo les escribo una carta desde Concepción, entonces, y allá pasamos distintos problemas, distintas dificultades. Entonces, cuando yo le escribo a ustedes, al pastor Eliud, le voy a decir: mira, presta atención en esto, porque nuestra iglesia está siendo un problema, y probablemente pueda ser un problema en su iglesia también. Entonces, siempre uno escribe desde el lugar donde está, prestando atención a las cosas que le suceden, para poder también comunicarlas. Entonces, muchas de las cosas que aquí aparecen tienen que ver con la carta a los Efesios. Entonces, por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 1, uno de los textos que ustedes leían, desde el versículo 12 del capítulo 1, dice así: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Entonces, fíjense, habla de nosotros y de vosotros. Nosotros los que primeramente pasó algo con nosotros, y después vosotros los que ustedes también. Entonces está hablando de dos grupos de personas. ¿Por qué? Porque en Éfeso había un problema gravísimo.
se estaban dividiendo. Estaba este grupo que se había convertido al cristianismo desde el judaísmo y ellos llevaban, por así decirlo, una vida muy ordenada, muy perfecta, muy radicada en sus propias obras, en la fe que ellos tenían, pero basada en sus propias obras. Y había otro grupo que se había convertido al cristianismo del mundo griego. Y venía de un mundo bien terrible, en verdad. Venía de un mundo donde se ejercía ¿no hay ningún niño presente? No, creo que no. Se ejercía la prostitución idolátrica. Es decir, para adorar a los dioses de aquella época, de los griegos, se ejercían actos prostitutivos. Entonces, de ese mundo venían. De un mundo donde, por ejemplo, usted conoce la palabra pedagogo, que hace referencia al profesor. Y generalmente uno dice de manera poética, no, es que pedagogo viene del griego, que significa caminar al lado de alguien. Donde uno entendería, en el caso del profesor, que es aquel que camina con él para guiarlo, para instruirlo, para enseñarle. Pero en ese tiempo, en el tiempo en que este texto está escrito, el pedagogo era aquel que caminaba con el niño en dirección a donde él iba a recibir la instrucción, pero para que no lo violaran en el camino, para cuidarlo en el camino. Ese era el pedagogo. Entonces imagínense el tipo de cultura desde donde ellos se habían convertido. Y eso era visto como algo normal, algo tradicional, algo cultural. No había ningún problema en eso. Entonces era un mundo bien deturpado, pero desde ahí se habían convertido. Entonces tenemos este grupo que es más perfecto, más cuidadoso, más aferrado a sus obras, y tenemos a este grupo que viene desde un mundo más torcido, más sucio. Entonces, entre estos dos grupos había una división que no se podía solucionar. Y es ahí donde Pablo les manda esta carta, la carta a los Efesios. Pablo le manda la carta a los Efesios diciendo, ustedes están divididos y no pueden estar divididos. No puede ser que haya un grupo que odie al otro grupo y que se odien entre ustedes. Y eso va a terminar destruyendo la iglesia. Y por eso parte la primera carta de los Efesios entregando todas las bendiciones espirituales que nuestro pastor Eliud leía, mostrando que todos nosotros hemos sido alcanzados por la obra de Cristo. Y el tiempo pasa, el tiempo vuela, como podemos saber y notar. Por ejemplo, yo llegué acá y vi jóvenes ya entrando a la universidad que yo había conocido de bebés, lo cual me dolió bastante. Dolió en mi ego. De creerme joven, pero aún así el tiempo vuela, el tiempo pasa y van cambiando los problemas, van cambiando las dificultades, y aquí Juan, siendo el pastor de Efesios, de la iglesia de los Efesios, resulta que enfrenta el mismo problema. Lamentablemente no fue suficiente con la carta de Pablo. De hecho, después vino un joven Timoteo a pastorear la iglesia de los Efesios. Y también enfrentó los mismos problemas y tuvo que levantar líderes, y Pablo lo instruye a eso en las cartas a Timoteo, y no lo logra. Es como si estuviésemos cagüeñando de otra iglesia, me siento un poco así, perdón. Entonces, no logra solucionar este problema. No logra solucionar este problema de divisiones, de peleas, de constantes enfrentamientos, que ya en vez de iglesia parecía una batalla campal, un centro de guerra. Y es ahí donde viene a pastorear la iglesia. Y es aquí donde comienza este versículo hablando acerca, este texto que nosotros tenemos para estudiar, acerca del amor de Dios. Entonces fíjense cómo él vincula el amor a los hermanos con el amor a Dios. Parte así. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces fíjense, está diciéndole a esta iglesia, todos ustedes han sido engendrados por el mismo Padre. Todos ustedes han creído en el mismo Cristo. Todos ustedes aman al mismo Señor. Y por lo tanto ustedes deberían amar al cuerpo de ese Señor, que es la iglesia.
Deberían amarse entrañablemente unos con los otros. Y ahora yo lo invito a pensar quizás en sus semanas hacia atrás, en sus días hacia atrás, en los meses o años hacia atrás, donde ciertamente en algún momento de su vida, ya que nosotros como hermanos estamos en constante contacto, probablemente usted se haya peleado o haya discutido o haya tenido un enfrentamiento con alguno de sus hermanos. O quizás ni siquiera haya llegado al enfrentamiento. Quizás simplemente supo algo de él y ya lo mató en su corazón y dijo, no, con este gallo yo no lo aguanto más. Ciertamente ha pasado, porque conmigo ha pasado también, así que no nos hagamos los santos. Entonces, déjame decirte que muchas veces nosotros no enfrentamos esas situaciones. Muchas veces en nuestro corazón matamos a nuestros hermanos y no enfrentamos ese pecado de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos incomoda. Porque no queremos. Porque simplemente es algo incómodo. El hecho de intentar solucionarlo significa rastrillar en nuestro corazón e ir a lo más profundo y darnos cuenta que nosotros hemos pecado también. Pero asumir nuestro pecado es profundamente difícil. Porque hay un ídolo en nuestro corazón que somos nosotros mismos. Y bajarnos de ese pedestal para asumir nuestros errores delante de ese hermano que odiamos en nuestro corazón es sumamente difícil. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo más. Fíjate en un detalle que agrega aquí el apóstol Juan. Y dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Él relaciona el amor entre los hermanos con el amor a Cristo. Entonces lo contrario también es verdadero. Ya que si yo amo a Cristo, debería amar a mis hermanos. Entonces lo contrario es, si yo estoy odiando a mis hermanos, estoy odiando también a Cristo. Entonces, en el fondo, lo que hace el apóstol Juan es confrontarnos con cuál es el objeto de nuestro amor. A pesar de que con nuestros labios nosotros declaremos un profundo amor a Cristo, si a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, no los estamos amando, lo que declaramos con nuestros actos, que grita aún más fuerte, es que nosotros no amamos a Cristo. Entonces viene aquí el apóstol Juan a confrontarnos con el objeto de nuestro amor. El texto continúa en este mismo sentido, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Es decir, en esto conocemos que amamos a nuestros hermanos. ¿En qué? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces nuevamente vincula este amor a los hermanos con el amor a Dios y los mandamientos de nuestro Señor. Entonces nosotros podemos evaluar nuestra vida y muchas veces lo hacemos y sacamos cuentas alegres a veces. Y decimos, no, estamos bien, estamos en un momento lindo de nuestra vida donde estamos obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios, no estamos matando, no estamos mintiendo tanto, no estamos haciendo tanto daño, estamos bastante bien. Pero no hay ninguna intención en nuestro corazón por conocer la realidad de nuestros hermanos, por acompañarlos en su dolor, por acompañarlos quizás en los últimos días de su vida, o por acompañarlos quizás cuando ven a un hijo nacer y es necesario que esa pareja nueva tenga un tiempo para poder conversar sin hijos gritando y nosotros esforzarnos y decir, no, yo los cuido. Yo me sacrifico y escuchar esos llantos constantes 24/7 para que ustedes puedan trabajar en su matrimonio y no se vea tan desgastado. No estamos dispuestos a esas cosas, que son tan prácticas, son tan del día a día, pero que muestran y reflejan el amor entre hermanos, entre aquellos que amamos al mismo Señor, que amamos al mismo Cristo. Y es ahí donde continúa. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros vemos la Escritura,
vemos específicamente los 10 mandamientos y observamos cómo cada uno de ellos en un principio parecen bastante difíciles. Por ejemplo, no tener otros dioses delante del Señor, no adorar a otras cosas. Y nosotros evaluamos nuestra vida y hacer una evaluación más al detalle, vamos a encontrar un montón de ídolos. Vamos a encontrar una infinidad de ídolos en nuestro corazón, que todos nos sirven a nosotros mismos. Y ahí nos parecen difíciles. Pero una vez que comenzamos a caminar en el Evangelio, una vez que comenzamos a dar pasos más firmes por la gracia de Dios, vamos encontrando liviandad en ellos. Vamos encontrando un peso que no es pesado. ¿Por qué? Porque las consecuencias de herir esos mandamientos, de vivir en contra de esos mandamientos, son aún más pesadas. Porque cuando tenemos una mentira que nos persigue, cuando vivimos en base a la mentira, nuestro corazón está apretado todo el tiempo. Nuestro estómago parece ebullir en todo momento, porque nos pueden pillar. Déjenme contarles una pequeña historia, que allá en Conce cuento a cada rato, de hecho están bastante aburridos. Érase una vez, un pequeño adolescente, como muchos de los que están por ahí, que sus papás eran bien cuidadosos con lo económico, eran apretados básicamente. Entonces, viene este joven adolescente que quiere vivir su vida de adolescente, comprarse cosas de adolescente para mostrarles también a sus amigos que ellos también tienen poder adquisitivo, que pasa mucho entre los adolescentes, no entre los adultos, no, obviamente no. Entonces este adolescente de repente se da cuenta que su papá tiene una alcancía con monedas de 500. Y ahí él dice, ya, pero si está llena, si saco una, no pasa nada. Entonces agarra un cuchillo mantequillero y empieza a mover, hasta que cae una y caen dos. Muy bien. Entonces va con esos 1.000 pesos, puede comprar cosas, bueno, hoy en día ya no nada, pero puede comprar algunas cosas. Y después, a la siguiente semana, ya necesita más. Y necesita más. Y así va sacando semana a semana, mes a mes, ya durante todo un año, hasta que de repente, él confiando en que su papá iba echando monedas al mismo tiempo, llega a su casa y está la alcancía sobre la mesa. Sus papás sentados a la mesa. No había nada para comer, solo la alcancía. Ya sabrán más o menos para dónde va la cosa. Este adolescente llega y dice, va, ¿qué pasó? Los papás lo invitan a sentarse y ellos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y el hijo ya pillado en su robo, en su mentira, en su plan, dice, ¿tu alcancía, po? ¿Qué pasa? ¿Es tu alcancía nomás, po? Y es ahí donde el papá, sí, pero mira, la abre vacía, quedaban 2 monedas. Y es ahí donde el padre dice, ¿qué pasó? ¿Fuiste tú acaso? ¿Tú fuiste el que sacó estas monedas? Dime la verdad, hijo. Y ahí el hijo, ya pillado totalmente, con su corazón asustado, entristecido, ya pillado en su maldad, dice, no sé, yo no fui. ¿Cómo puedes dudar de mí? Si soy tu hijo, yo siempre me porto bien. Y ahí donde el papá nuevamente le dice, hijo, ¿fuiste tú? Dime por favor si fuiste tú, a mí no me importa esto, dime si fuiste tú. Y ahí ya no había nada que hacer. Entonces este hijo, ya pillado totalmente, dice, no, pero papá, ¿cómo se te puede ocurrir? ¿Cómo se te puede ocurrir acusarme a mí si yo soy tu hijo? Y ahí nuevamente el papá, muy amoroso, muy cuidadoso, demasiado amoroso para mi gusto, le dice, hijo, yo te amo. Esta plata a mí no me interesa. Pero me importa que tú me digas la verdad. Yo te amo profundamente y si tú fuiste, esto no va a hacer que yo te ame menos. Y es ahí donde sí, el hijo, enfrentado con el amor de su padre, acepta su error y dice, sí, papá, yo fui. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que los mandamientos de Dios no son gravosos porque estos mandamientos han sido dados por un Dios de amor.
Y cuando nosotros nos vemos enfrentados a este Dios de amor, es donde desnudamos nuestro corazón. Es donde podemos entregarnos por completo. Es donde podemos aceptar nuestras culpas sin esperar un mal a cambio, como nosotros lo haríamos, sino que esperamos el amor profundo del Padre. Ahora quiero presentarles un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Ese hijo pródigo que pide todos los recursos de su padre para irse a vivir perdidamente. Ese hijo pródigo que despilfarra los bienes y una vez que ya está sumido en el más profundo chiquero, él dice: los trabajadores en la casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo aquí queriendo comer lo que comen los chanchos. Entonces piensa un plan y dice: ya sé, voy a ir donde mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque yo sé que mi padre es religioso, entonces le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y le voy a pedir que me haga uno de sus trabajadores. Hazme como uno de tus jornaleros. Y es ahí donde el hijo se va caminando hacia la casa de su padre, ideando su plan de poder ser un trabajador de su padre. Él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Quizás él pensaba para poder recibir un sueldo a cambio y con eso pagar su deuda, a lo mejor algo así. Y es ahí, cuando él llega a la casa de su padre, el padre sale corriendo. Y es ahí donde el hijo empieza su discurso: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre se le cuelga del cuello y lo besa. Y lo viste, le da un anillo en su dedo, le pone sandalias en sus pies. Y toda esa parte de hazme como uno de tus jornaleros ya no está. Después usted puede ver el texto en su casa. Esa parte ya no está. No hay un intento de saldar la deuda con nuestras propias fuerzas. Un intento de saldar la deuda con las fuerzas del hijo pródigo. Ya no. ¿Por qué? Porque el amor del Padre se ha manifestado. Ya no hay fuerzas que valgan en ese momento. Es ahí donde el amor del Padre guía nuestro corazón totalmente, de tal manera que ya no podemos ocultar nuestro pecado. Ya deja de ser pesado, pasa a ser liviano. Porque los mandamientos de nuestro Señor se basan en el amor de nuestro Padre. Y como si no fuera poco, el texto continúa. Dice el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que está venciendo al mundo? El que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros en esta batalla de la fe, donde hay muchas creencias a nuestro alrededor, estamos precisamente en una guerra. Donde hay un montón de doctrinas a nuestro alrededor que nos invitan a odiarnos los unos a los otros, que nos llaman constantemente a nuestro oído directamente para poder odiarnos los unos a los otros. Y esas doctrinas están a nuestro alrededor en todo tiempo. Esas enseñanzas están a nuestro alrededor en todo tiempo, combatiendo en nuestro corazón para poder tomar un lugar. Y muchas veces nosotros damos oídos a esas doctrinas, a esas enseñanzas. Existen cientos de doctrinas políticas que buscan hacer lo mismo, colocar un ídolo en nuestro corazón. Existen incluso cientos de doctrinas religiosas que buscan exactamente lo mismo, engañar a nuestro corazón y colocar un ídolo en él. Y es cuando nosotros damos oídos a esas cosas, es que empezamos a crear divisiones en nuestra iglesia, crear divisiones entre nuestros hermanos. ¿Cuántas veces hemos colocado por sobre nuestra hermandad en Cristo ciertas doctrinas políticas? ¿Cuántas veces hemos dejado de amar a nuestro hermano por amar más a un lado derecho o a un lado izquierdo? ¿Cuántas veces nos hemos dejado conquistar por enseñanzas del mundo?
y hemos dejado de amar a Cristo por ello. Eso es lo que intenta mostrar el apóstol Juan. Cuando nosotros dejamos de amar a nuestros hermanos, estamos dejando de amar a Cristo. Y la invitación es a evaluar nuestro corazón y ver cuál es la dirección que nuestro corazón está tomando. ¿Está corriendo desesperado al pie de la cruz de Cristo o está huyendo de ella? ¿Cuál es la posición de tu corazón? Y es ahí donde está esta idea de victoria, esta idea de heroísmo. ¿A qué victoria se refiere? Y es interesante que dice que esa victoria, que es el que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Y ahí uno pudiese empezar a pensar que esa victoria es por nuestras propias fuerzas, que esa victoria es por las cosas que hacemos o dejamos de hacer, como sustentándola en nuestras propias obras. Pero fíjense que no es así, porque la fe es un don de Dios, no por manos humanas, sino que es un don de nuestro Dios. Y eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque si fuese por nuestras propias obras son limitadas. Nuestras obras pueden llegar al día de mañana y yo mañana voy a tropezar. Nuestras obras son perecederas. Nuestras obras se acaban y mueren. Pero la obra de Dios es eterna y perfecta. Y por lo tanto, la victoria es eterna y perfecta también. Y por lo tanto, la victoria en nuestro corazón de esta obra de Dios es eterna y perfecta y dura para siempre. Y es ahí donde no hay duda en nuestro corazón. Muchas veces, nuestro corazón es tomado por la incertidumbre en esta batalla con el mundo. Muchas veces, las tentaciones que nos atacan tan fuerte que cada fibra de nuestro ser quiere ceder y caer. Pero es ahí donde nuestra confianza no está en nuestros tropiezos y en nuestras caídas, no está en nuestros pasos estables en dirección a la cruz, sino que nuestra confianza está en la obra de Cristo que Él hizo en la cruz. Y que por medio de su Espíritu Santo que Él ha enviado, ha venido a morar en cada uno de nosotros. No en un templo hecho con manos humanas, sino que en este cuerpo que Dios mismo ha hecho para Él habitar en Él. Y desde ahí en adelante nunca salir de aquí, nunca salir de nuestro corazón. Y por lo tanto nosotros vivir en confianza y en paz, porque en Él podemos vivir confiados. Porque Cristo es nuestro refugio, que es la roca eterna de nuestra salvación. Y por eso el descanso en medio de las tinieblas es muy fácil para nosotros, porque nuestro corazón descansa en el Señor. Muchas veces podemos sufrir por ansiedad, podemos sufrir por estas tentaciones que atacan nuestro corazón, podemos sufrir porque todo parece nebuloso y no sabemos qué paso dar el día de mañana. Pero aún así, podemos vivir confiados, porque Cristo es nuestro Señor, porque Él ha hecho una obra eterna y perfecta en sí mismo, porque Él nos ha amado con amor eterno, y por lo tanto, a pesar de que todo sea nebuloso, nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y esa es nuestra confianza, y esa es la invitación del día de hoy, a sentirnos victoriosos ante el pecado, no porque ya lo hayamos vencido en nuestro corazón, sino porque Cristo ya tomó todos nuestros pecados, los arrojó a lo más profundo del mar y allá se olvidó de ellos. Y podemos vivir adorando a Dios, siendo vistos por los ojos de un Padre amoroso, que nos sustenta en cada uno de nuestros pasos. Esa es la invitación que tengo el día de hoy para hacerte. Descansar en el Señor, pero al mismo tiempo no dejando de evaluar nuestros pasos. No dejando de mirar cómo nosotros nos estamos relacionando como iglesia. No dejar de mirar cómo mi corazón está amando a mis hermanos, porque eso me va a mostrar cómo mi corazón está amando a Cristo. Oremos.
Amado Padre Celestial, en esta hora vamos delante de ti, agradecidos, oh Señor, porque tú nos has amado primero. Agradecidos, oh Señor, porque tu obra es eterna y perfecta. Porque esa obra de Cristo, oh Dios, ha permitido que tú nos envíes un consolador que habita en nuestro corazón y que ahora, oh Dios, nos invita a disfrutar de nuestra vida como cuerpo de Cristo. Nos invita a disfrutar de cada uno de nosotros como hermanos en la fe, de entregarnos profundo amor unos a los otros y de esta manera ver cómo te amamos a ti, cómo ese amor a ti nos transforma día a día y cómo podemos descansar en tu maravillosa obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.